Es jueves y hay clase, no hay vuelta que darle. Llegó el profe Pablo Martorano. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Muy bien, acá. Bienvenido. Acá ya me mandan el primer timbrazo, ¿no? Se pusieron de pie alumnos. Eso era una tradición vieja, ya no pasa más. ¿No? Mira, yo soy, ya estaba contando, estoy hace 15 años en el aula. Sí. Cuando empecé a ser profesor, recuerdo de que entrabas al aula y se paraban los alumnos. Decían, mira, yo pensé que mucho más atrás. No, en algunas escuelas sí, en algunas no, estaba como a medio camino. Y ya después de la pandemia no existe más eso. Y bueno, se toma como un instrumento disciplinador, que vamos a hablar un montón sobre quién educa a quién en esta sociedad. Y vos decís, bueno, ¿para qué se paraban? Para hacer el corte entre el recreo y el comienzo de clase. Por eso se paraban, no por una cuestión milicosa, ¿no? Tiene una función. Bueno, yo me acuerdo en la escuela secundaria acá, Cornelio Saavedra, me paro para decir Cornelio Saavedra, me acuerdo que era básico, o sea, no había chance de que entrase el profesor, entraba, hasta que se paraba al lado había una tarima y después la mesa arriba de la tarima, o sea, estaba por encima de todos los donde alumnos. Donde se da la cátedra. Exactamente. Yo no recuerdo haberme parado nunca, la verdad. Y todos nos paramos. Imagínate, eran aulas de 42 varones. Y en el momento que el tipo entraba, ping, al lado, buenos días, señor profesor, pum, y después se sentaba y arrancaba la clase. Por ahí después se desarmaba un poco, no era, obvio. ¿Me entendés? Pero era fijo. Es el momento que da inicio a la clase, ¿no? Claro. Y que después las clases, todo el mundo estuvo en clases, sabe que hay clases que son más tensas y que se presta más atención, y clases que se dispersan y pasa de todo lo mismo que ustedes piensan, ¿no? El aula nunca fue, no hay que romantizarla, que siempre estuvimos quietitos mirando para adelante, pero puedo decir que algo diferente está la construcción del ciudadano y quién educa a quién en este nuevo sistema. Sí. Estuvimos pasando unas semanas muy bravas en el sistema educativo con respecto a las amenazas de tiroteos. Heavy, ¿eh? Una cosa muy heavy. Por eso estaba bueno, porque cuando Pablo dice, che, vamos a hablar un poquitito del tema de educación, porque está muy en boga a partir de este tema de las amenazas, y vamos a recorrer un poco históricamente. Vamos a ir y venir en el tiempo y entender un poco lo que está pasando. Y yo quisiera dejar esto claro porque obviamente ya lo hemos charlado con Mali, nos tocan hijos en edad escolar, y entonces hay un tema tremendo, o sea, la dirigencia educativa a veces parece como que va tras mano de la realidad, o sea, quiere agarrar el toro por las astas, pero está delante del toro, y hacen cosas con absoluta torpeza, y está bueno señalarlo, decir, claro, por ahí están en otra galaxia, sentados en un escritorio, queriendo conducir la educación sin pisar el aula, que después te hacen cosas o te proponen cosas que vos decís, che, ¿realmente están leyendo lo que pasa? O no sé, o alguien les está armando el diario de Sarmiento, emulando alguna histórica, ¿sí? En lugar del diario de Irigoyen, o sea, les llevan algo que, no lo sé, realmente me parece, me desorienta. Sí, hay varias capas ahí para explicar esto, ¿no? Primero, bueno, el hecho real, ¿no? Que ocurrió efectivamente un tiroteo. A partir de eso se arma en redes sociales el desafío, ¿no? Sí. Que sería volver juego algo que es un desafío hacia la comunidad escolar o hacia la comunidad en general. Y eso lo vemos en un elemento unificador que tienen las redes sociales hacia los niños. Generalmente uno dice, bueno, Internet va a permitir que haya más democracia, más diversidad, y lo que uno termina viendo capaz en lo que sucede en las redes es que en realidad todos siguen la tendencia, el tópico de tendencia del trend, ¿no? Y ese tópico de tendencia del trend, en este caso, cayó en un lugar en donde sensibiliza mucho a quien no es parte de eso, que, vamos a adelantarnos, sería el bárbaro digital, aquel que no es parte de esta cuestión, vamos a hacer todo lo que dice el trend. Porque si vos sos parte del trend, estás fuera de la sensibilidad esa. O sea, el que escribe eso, saca una foto y lo sube, es que claramente no está sensibilizado al daño que puede ocasionar en terceros. Y aquel que está sensibilizado, que dice, efectivamente puede ocurrir un tiroteo el día martes, el día miércoles, y ahí la pasa horrible. Sí, un full de miedo. Y ni le digo a los padres, ni le digo a la comunidad, y es totalmente expansivo,
Pero es curioso que es unificador, porque sucedió en escuelas de Misiones, Ujú. del conurbano y de Mendoza. O Sí, sea, sí, y de Uruguay ya hay por todos lados, digamos. Esto lo que tiende a mostrar efectivamente es la manera en la que se viralizan las cosas a través de las redes, que rompen cualquier esquema, o sea, pasan por arriba de cualquier límite geográfico que por ahí en algún momento lo charlábamos con Mali, con suerte en alguna época lo que pasaba era en una escuela, en un aula, zafaban de una prueba. Hoy eso se motoriza a través de las redes y empieza a saltar en cualquier punto del globo y obviamente muestra la disparidad de manejo que tiene la dirigencia, ¿no? Acá estábamos viendo hace un ratito imágenes de escuelas de zona sur donde ya dicen hay efectivos policiales mostrando las mochilas en la puerta. Vos hacías mención que en una escuela, después de que hubo toda una movida, se le ocurrió a alguien hacer una simulacro de bomba, algo que comúnmente pasa en las escuelas, vamos a decirlo, pero tan cercano a un hecho de esta naturaleza es como, o sea, es una torpeza del adulto fomentar esto, porque lo único que tiene el simulacro de bomba es llenemos una ficha, o sea, vayamos al proceso burocrático de completar la ficha que dice una vez, no sé si semestralmente la escuela hace un simulacro de bomba. Y Pero hay un, de bomba es una cosa, otra cosa es de incendio. De incendio decís, bueno, de bomba, puede incendio. ser, pero bomba es un el problema es que montón. para el conocimiento normal es el timbre. O sea, suena una alarma Claro, claro, claro. y lo primero que haces cuando escuchas la alarma te asustás. Exacto. Te asustás. Entonces, sí, la pasaron muy mal en ese colegio y yo diría en vano. Y acá viene la cuestión, es Pero perdón, cuánto lo que edu- quiero decir es, para llenar un casillero que es cumplimos con el simulacro, ni tomaron conciencia que venían de un conflicto o que venimos... O sea, lo primero que yo diría, más o menos, ni siquiera pisando la escuela, es, chicos, frenamos todo hasta el mes que viene, cualquier simulacro que se iba a hacer. Hay que frenar esto porque no puedes meter más tensión en la incertidumbre que hay puertas adentro de las escuelas. Lógico. Imagínate que ese chico llega a la casa. No, hoy hicimos simulacro de incendio, hicimos simulacro... ¿Cómo simulacro? Pero ayer era el del arma y hoy es del incendio. No, una cosa desquiciante, realmente desquiciante. Sí, violenta. Sí, 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 sí. Sumamente violenta. Porque la pregunta para mí es acá es quién educa a quién, ¿no? Y acá aparece un nuevo factor en nuestra educación, en nuestra formación, que son las redes sociales. Y hay que ver que el impacto que tiene como instrumento educador Ujú. y disciplinador del alumno estas redes sociales, en donde inclusive parte de la educación es hacer estos trends virales. Por ejemplo, en otra escuela hay uno que dice Simón dice y tienen que hacer barbaridades enfrente del profesor, ¿no? Qué sé yo, tirarte al piso a hacer flexiones, salir corriendo del aula y todo filmado en contra de la voluntad del docente, ¿no? El docente capaz está completando el libro de temas que uno baja a la vista porque Y hacen una pavada Y que antes hacen quedaba en el aula y hoy se viraliza sí. Y no es para echarle la culpa a ningún profesor diciendo cuánto control puede tener realmente un profesor de un grupo de 30 alumnos que creen que eso es un juego y el que lo habilita en última instancia es este elemento unificador que es la red social. Porque acá estamos hablando de qué ciudadano queremos y nadie está hablando de cuánto educa estos elementos falsos democratizadores que son el algoritmo. Pasamos de tener una escuela que está focalizada, si querés, en una educación disciplinaria, al estilo panóptico, al estilo de alguien te está controlando, te estamos vigilando, que es el docente, el directivo, el preceptor, a otro tipo de disciplina que el alumno se cree que es indisciplinado, cuando en realidad está siendo disciplinado por el celular. El celular disciplina también tanto qué se puede hacer o no se puede hacer en un espacio, porque estamos viendo cómo afecta eso, que es el ojo puesto en una pantalla, en una ventana infinita, pero en realidad no es tan infinita, está bastante direccionada. Y acá viene la diferencia, ¿no? El algoritmo, ¿qué está educando? Consumidores. O sea, lo que busca el algoritmo es llamar la atención lo más posible, la retención del ojo sobre la pantalla, por lo cual el alumno tiende a querer ser también parte de eso, ¿no? Bueno, yo hago esta amenaza para tener mayor retención y ser parte de esto que unifica. Unifica a todos los alumnos secundarios, por lo menos de Argentina. Esto fue algo expansivo a nivel nacional. Eso antes no existía políticas nacionales que disciplinaban el conjunto de las masas, Sí. ¿no? Pues somos masas, ¿no? Y ahora tenemos este nuevo desafío que es qué vamos a hacer con el algoritmo. Acá el gobierno de la ciudad dijo, bueno, no más celulares. La verdad es que el chico manda así, los padres mandando el celular con el chico. O
sea, la única forma es que el celular quede en su casa. Sí. Mientras el celular esté con el chico, el celular en un momento u otro va a interferir. Aparece e irrumpe en el Irrumpe, día. o irrumpe en el recreo, o irrumpe el que hizo escuela hace mucho tiempo, irrumpe como las cartas en el fondo Sí. por abajo. No, a ver, la única forma que no esté el celular es que no esté. O, como en otros países, que directamente prohibieron el acceso a redes sociales a menores. Por el nivel de agresividad que tienen, de educación que tienen sobre una población que el gobierno, o por lo menos el Estado, está comenzando a no importarle cómo se educan, parece. No sé si me llego a explicar con este tema. Es decir, esta idea de liberar la posibilidad o la utilización del celular termina siendo como tercerizar en el algoritmo el punto focal dentro del aula. Uh-huh. Los pibes van a buscar ese interés en la red y tratar de mostrarlo a sus pares para que los copien, los siguen. O sea, se transforma en un juego. En un juego. Para la mayoría que escribió eso fue un juego. Uh-huh. Ahí viene la falta de sensibilidad. De que, bueno, es parte de un juego, como hay 800 millones de juegos, algunos más simpáticos, como hacen las encuestas los profesores, quién es el más simpático, quién es el menos simpático. Que uno diría, bueno, si es un juego, es un video, no hace daño a nadie. Sí. Bueno, dentro de esa rama están estos juegos, que sí podrían, que interfieren claramente en la educación, interfieren ya en la vida social, fuerte. Yo para esto voy a volver al pasado, cuál es la intención de la educación, por lo menos en Argentina, y en realidad la idea es internacional, ¿no? Sí. Argentina pasó por un proceso educativo de masas a finales del siglo XIX, estamos hablando ya hace unos 140 años. Yo traje el número del censo de 1869, para esa época, o sea, estábamos hablando hace casi 150 años, 77% de la población era analfabeta. O sea, quiere decir que casi nadie sabía leer y escribir. Solamente unos 50 años después, un poco más de 50 años después, 1947, podría decirse el gobierno, para la época de Perón, para que se entienda rápido, ese número se reduce al 13,6. O sea, se sacó del analfabetismo más del 60% de la población argentina. Obviamente, de forma dispares, porque no todas las regiones evolucionó el analfabetismo igual. No es lo mismo el Chaco y Misiones que Ciudad de Buenos Aires, y también el tema de los inmigrantes, que muchos de los inmigrantes que llegaron ya sabían leer y escribir, los españoles. Entonces, por lo cual, hay todo un proceso que es bastante discutible, mixtura, ¿no? Hay una mixtura, pero vamos a decir que la famosa ley 1420, que se inspira en las ideales de Sarmiento, que no es de Sarmiento, pero se inspira en los ideales en un punto, fue relativamente exitosa. Lento, pues son más de 50 años, pero muy exitoso. ¿Sí? Argentina se convirtió en un país, a mediados del siglo pasado, en un país formado, educado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Estado sí creó este dispositivo tecnológico, que es la escuela? ¿Por qué digo dispositivo tecnológico? Porque crear una institución de cero, porque se creó de cero, pensar dónde poner los pupitres, dónde poner el asiento del profesor, qué es lo que tiene que hacer el profesor. Acá veníamos hablando antes de la tarima, el escritorio, la altura. Y el instrumento con el que arrancamos al comienzo. A ver, ¿está ahí el sonido? ¿Tenemos ahí el timbre? A ver. Ahí va. Miren qué instrumento interesante. Al comienzo era una campana, por supuesto, sí, ¿no? Obvio. Pero después se incorporó el instrumento del timbre, que disciplina los tiempos, ¿no? Cuándo comenzás, cuándo terminás una actividad, qué haces en cada bloque, la repetición. Y se estaba pensando en una educación principalmente vinculada a, bueno, este sujeto en un momento va a tener que ir a trabajar. Claro. Y cuando vaya a trabajar va a tener un horario de entrada, un horario de salida, un horario de almuerzo. Y en un punto replica esto de hacer las tareas, literal, que es ir a trabajar y ser un obrero disciplinado. Entonces, la principal función de esta educación, que tardó 50 años en cuajar y decir que fue un éxito, es el disciplinamiento de una masa trabajadora que es necesario para que un país sea, la palabra es, productivo. Esa gente iba a podría estar indisciplinada, por lo cual no podría introducirse en ningún mercado laboral. Por eso digo,
hay que poner el ojo muy fuerte en este elemento educador que son las redes sociales, que es lo que está generando para la nueva clase trabajadora, que es la clase trabajadora que viene dentro de 4, 5 o 10 años. Por eso no es para mí un tema menor volver sobre qué es la educación a nivel histórico. El educador, o sea, el docente, primero es, desde el punto de vista del Estado, es un agente estatal. Es un burócrata. Y es un burócrata de los más interesantes, ¿no? Porque viene de la clase trabajadora y tiene que formar, capaz para intereses que no son los propios, ¿no? Puede ser que uno tenga que formar para que sea un trabajador eficiente y disciplinado y no capaz un trabajador que cuestione o que reclame por sus derechos. Sí. Y que eso también está en juego. Entonces, bueno, también hay que pensar cómo se forman los formadores. Porque el formador tiene ahí un rol muy importante en qué habilita o no. En un punto uno dice, la indisciplina es un tema central en el educador, que es, nadie quiere a alguien totalmente obediente si es un educador crítico, pues le gusta que el alumno cuestione, pero tampoco quiere que sea tan indisciplinado que se suma a un tren de amenazas de bomba o de amenazas de tiroteos. Entonces, la indisciplina a veces, en este caso, no es rebeldía, pero sí es una cuestión interesante de decir, bueno, ¿qué pasa con esta sociedad, con este nuevo elemento educador que son las redes sociales, que están por arriba nuestro porque son plataformas internacionales? Ahora, en la clase pasada, profe, estábamos viendo a un Sáenz Peña y a un Quintana Sí. que se lanzaban en una defensa desde la burguesía nacional, se lanzaban en una defensa de un país que proyectaban. Y la sensación, esto es simplemente una sensación, es que esa derrota que nosotros vimos de que hay una burguesía que se corrió de esa proyección de país, viene de la mano con esto que estás diciendo, porque no tenemos a alguien que está pensando cuál es el futuro de la Argentina en cuanto a trabajo. Es decir, ese agente burócrata que pones al frente del aula, que va a marcar los lineamientos de la formación de esos jóvenes que después se incluirán en el mundo del trabajo, no tiene horizonte. Es decir, no hay una burguesía que tiene claro para qué quiere el desarrollo del país, no hay una dirigencia política que en definitiva son casi como los CEOs de esa burguesía, o sea, tercerizaron ahí Quintana y Sáenz Peña, por nombrar a dos que la semana pasada comentábamos, se ponen al frente de la gestión del Estado. En cambio, de un tiempo a esta parte, han encontrado delegados que uno lo podría poner en varias de las figuras de los dirigentes políticos, que mutan y se transforman vinculados con parte de esa burguesía, bancos, grandes empresarios y demás, que son señalados como los candidatos a votar. Pero el problema más grande es que no hay una directiva de hacia dónde va ese país. ¿Qué es lo que le plantean a ese agente burócrata al frente de un aula para direccionar la educación de los alumnos, cuando vos no tenés un horizonte a dónde llevas el país? Digo, hay como una clave en donde después entra el algoritmo y claro, tiene para hacerse un festín, porque la desorientación en el aula, producto de la desorientación social, producto de la desorientación de los dirigentes, y la verdad que puede hacer lo que quiera, con mucha más facilidad que antes. Incluso antes, con ese agente burócrata, que para mí era el maestro, ¿no? Vos podías generar una mirada crítica en el alumno, pero cuando vos tenés tierra arrasada, cuando no tenés límites, obviamente, ¿qué es lo que estás promoviendo? ¿Cuál es la crítica? ¿A qué? ¿Cuál es la crítica que estamos promoviendo? Ninguna. Si estamos en Narnia. O sea, todo dado vuelta, pata para abajo. No quiero señalar porque obviamente individualmente hay docentes que tienen muy claro lo que están haciendo en el aula y digamos, creo que ahí es donde nosotros nos respaldamos y seguimos llevando a los chicos a la escuela. Pero quiero decir, en líneas generales, la desorientación es muy grande. Venimos de un proceso, así como podríamos señalar esos 50 años de evolución hacia el alfabetismo, podríamos ver un nivel de involución que hoy se marca a las claras en algunos números de la educación, ¿no? Entonces, ¿cuánto le corrimos el norte a ese agente burócrata para promocionar a las nuevas camadas de docentes? De alumnos y de trabajadores, todo así, en una hilada. Sí, es como que son diferentes fases, ¿no? Sí. Si uno habla de la formación, bueno, acá creo que todo el mundo conoce la historia, ¿no? De Sarmiento con las primeras formadoras, que trae las maestras estadounidenses, porque le gustó el modelo estadounidense educativo de primaria, y trae
las primeras formadoras que después ellas van a ser formadoras de otras formadoras. Sí. Y esta selección o esta primera decisión de, bueno, que sean mujeres las primeras maestras. Que siempre está la discusión, qué tan machista o no machista es esta decisión de Sarmiento propio, ¿no? Sí. Cuando crea la primera escuela normal, que es la que va a crear a las nuevas formadoras. Y bueno, hay de los dos, ¿no? Claramente sí es una decisión machista siendo la mujer en el lugar de la crianza, que es este momento de la primaria, diciendo tiene que ser una mujer. Pero también uno dice, bueno, es la primera vez que la mujer ingresa al mercado laboral, Sí. que va a tener un ingreso. Y después, por otro lado, te puedo decir, siempre el salario de docentes fue pensado como fue de mujer, con un salario supletorio al del marido. Exacto. Entonces es como que se me van sumando Se van varias cosas. solapando En decisiones. lo concreto sí es una decisión claramente de sesgo de género, Sí. pero bienvenido sea porque abre el debate al menos esto, ¿no? Al menos estamos diciendo que hubo la intención de educar, porque hay estados que decidieron no educar. Y acá esta es la parte como que a uno le duele porque uno no quiere defender a Roque Sáenz Peña y Roca y a Sarmiento. Pero uno lee a Sarmiento y decís gran burgués, un gran burgués intelectual. O un Roca, decís, un burgués que sabe hacer rosca política y que piensa en cierta grandeza de la nación. Y es el tema de esta burguesía del siglo XIX, que es deplorable en casi todos los aspectos éticos que se nos pueden ocurrir rápido. Sí. Racistas, sexistas. Misógenos. Todo, perfecto. Las tienen sí. todas, ¿no? Sí. Sin embargo, tienen esta cuestión de la gestión del Estado y la tienen como algo importante. No es voy a hacer una reforma hoy, en 2 años, 3 años, sino que la primera vez que se arma la escuela, esta ley 1420, se hace un congreso pedagógico. Entonces, donde se matan los clericales contra los anticlericales, de si la escuela tiene que ver educación religiosa o no. Y se matan. Las reformas educativas que tuvimos en los últimos tiempos, ¿dónde está el debate? No. Por eso digo que... Yo he recibido ya 3 reformas en mi cuerpo y nunca fui consultado de absolutamente nada. Algunas decís, bueno, esta parte de la reforma me gusta, esta parte no, y empezás a decir, bueno, pero me toca atajar el pelotazo. ¿En qué momento se le consulta a la comunidad? Realmente se hace un congreso pedagógico como corresponde. Y es un tema. Inclusive voy a ir un poquito más adelante en qué momento fue prioridad esto. Aparte de convertir en obreros disciplinados en buenos trabajadores para que sean productivos, para que enganchen con este sistema de una Argentina, en donde esta población no sea necesariamente toda población sobrante, sino que algo de esto tiene que ir a trabajar, a producir, y en última instancia, después el reparto de riquezas, un segundo punto. Sí. Porque cuando hablamos de peronismo, que le gusta el peronismo, decís, bueno, el peronismo agarró un trabajador que podía ir al taller a fabricar ese motor. Y eso es una formación previa. Que después el peronismo también va a invertir muchísimo en educación y se va a ver en la industria de los 60, 70, un obrero muy especializado. Sí. O sea que la educación siempre es la solución a los problemas de la productividad y el desarrollo del país. Eso lo tiene muy en claro desde el que es más de izquierda a aquel que es de una burguesía desarrollista, Sí. que no piensa en consumidores únicamente, sino que dice, bueno, la gente tiene que vivir de algo. Hay un segundo aspecto que no es menor, que es el de construir al ciudadano, que es la educación patriótica. Esa la pensó Ramos Mejía, pensando, bueno, tenemos una multitud heterogénea, muy heterogénea, de inmigrantes. Y esos inmigrantes hablan muchísimos idiomas, italiano, polaco, ruso, acá en Lugano, lituano. O sea, es una heterogeneidad tremenda. Inclusive se hablaba que en Capital, acá Federal, esto era 50% de inmigrantes. O sea, imagínense los dialectos y costumbres y comidas. Cuando alguien acá dice, no, está lleno de inmigrantes. No, son 5%. Dice, bueno, concentrados mucho en un lado. Y sí, probablemente sí, pero son el 5% a nivel nacional. Acá antes daba cerca del más del 50% en las grandes ciudades, o sea, en la mitad. Tremendo. Por eso, bueno, ¿qué haces con estos chicos? Al comienzo los tanos, perdón, está mal decirle tano porque era como los insultaban, ¿no? Pero hoy en día le decimos con mucho cariño tano. Los italianos... Los italianos armaban escuelas y al nene le enseñaban Dante Alighieri. Claro. Y ahí empezaron a detectar esta cuestión de que
aparte de convertir a la escuela en un lugar de disciplina para un trabajador futuro, que este niño que sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, y el resto lo iba a aprender en el trabajo, o en la formación del trabajo, finalmente también necesitas que sea un argentino. ¿Cómo convertirse a un argentino? El italiano de 30 años no se va a convertir en argentino, a menos que esté demasiado tiempo y en un momento diga, no, Giuseppe, Mazzini no va y Garibaldi no va. Pero no pasa. Garibaldi es su San Martín y cada uno tiene su San Martín. Diciendo, bueno, tenemos que esta nueva generación tenga su San Martín. Y el ideario de todo esto es Ramos Mejía, ¿vieron? Como acá la localidad. Mirá. Pensó ¿Esto fue cuándo? ¿Ramos Mejía en qué momento? Precisamente es comienzo del siglo XX. Tiene una obra que se llama Multitud de las Masas, que es de finales del siglo XIX, que me estás matando de la fecha. No, pero más o menos Pero, para ordenar. Es 1905, 1910. Es toda la construcción de este nueva práctica que se llaman ritos cívicos. Ajá. Que voy a presentarles el rito cívico que todo el mundo conoce, el siguiente audio. ¿Rito cívico? A ver. No, es italiano, ¿no? Esta versión. Increíble, ¿eh? Nunca había escuchado esto. ¿Esto es Aurora en italiano? Es Aurora en italiano, es la versión original. Mirá. La versión original es en italiano. Es un compositor argentino, Ajá. pero que la hace en italiano porque la primera vez que se compone para la apertura del Teatro Colón. El Teatro Colón, cuando se abre con Verdi, o sea, también en italiano. Sí. Y cuando mandan a componer una ópera, exclusivamente para estas cuestiones de los ritos patrióticos, dijeron, bueno, tiene que estar en italiano porque la ópera es en italiano. Entonces la primera versión es esta. Inclusive hay una palabra que nosotros repetimos que es irradial. Sí. Irradial no existe, es un neologismo. Ajá. O sea, irradial es la traducción más rápida que le encontraron del italiano al español. Porque pongan en Google irradial y le va a salir medicamentos. Ajá. Lo hice antes de venir diciendo, a ver, por las dos voy a chequear esto. Sí. Estoy pensando en qué parte de la canción está. Sí. Irradial. Ala irradial. No, sol irradial o ala irradial. Hace mucho que no la canto, Aurora. Bueno, pero y en la escuela tampoco la escucho demasiado. Y se usaba para el tema de la bandera. De la bandera, claro. Bueno, entonces son ritos patrióticos que se van introduciendo de a poco. Porque ¿qué detectaron? Que la verdad que en el aula hablar de San Martín estaba bien, pero no alcanzaba. O sea, no alcanzaba con tener tu héroe. Porque en un punto de San Martín sería nuestro Capitán América. Nuestro héroe total, digamos. O sea que las marchas construían al patriota, al nuevo argentino, Sí. estructuraban al nuevo argentino y para eso utilizaban Aurora, por ejemplo, que tranquilamente podía ser traducida para los italianos, una gran inmigración italiana, entendían de qué estábamos hablando. Digamos. Sí, la versión original le gustaba a los italianos, por supuesto. Claro. Pero Pero la idea de los cantos, Claro. la idea del canto, de la marcha, del himno y todo Sí. esto, empezaron a componer himnos y marchas a patadas. En toda esa época, el tema del canto, Mirá. el tema del acto cívico, el tema de pararse ante la bandera, todo eso no estaba en la educación formal porque en un punto no es contenido. Vos fíjate ¿Qué que parte del estoy contenido? tratando de conectar, obviamente, ahora vamos a ver, porque van llegando mensajes al 4094-7100, estamos en esta clase de los jueves con el profesor Pablo Martorano, ya saben ustedes que mate patriótico, ¿sí? Mate histórico, perdón, mate histórico. Pero te quedó la educación Quedó la patriótica. educación Claro. patriótica. Mate histórico, así lo pueden seguir en redes. Le mandamos un saludo grande a Natán, que algún día lo tendremos por acá. Cambiaremos el día de clases para que pueda venir y estar con nosotros y disfrutar un ratito de este ida y vuelta que llevan los dos en el mate en el mate histórico otra vez, la pucha. Pero estoy pensando algo Te que quedó la patria clavada. sí, yo lo tengo. Y aparte, o sea, ¿pero por qué? Voy a ir a esto y lo vamos a dejar para discutir. Tengo una sensación de un proceso estúpido de nuestra sociedad que en el último tiempo
cantar los himnos, las marchas en las reuniones que se hacen en la escuela parecen como del fascismo. O sea, nos introdujeron una idea a una porción de la población que fuimos a la escuela y cantamos el himno y casi era un orgullo. Nos tenían que bajar la idea de gritarlo. O sea, la profesora, el profesor de música lo que tenía que hacer era bajarte los decibeles porque uno pretendía gritarlo. O sea, había un orgullo en gritar al viento cualquiera de las canciones patrias, las marchas, repetitivamente, o sea, porque así se metían en la cabeza de los chicos, ¿sí? Repetir y repetir y repetir. Pero pasamos de eso a una posición en la que yo a veces me siento, voy a un acto en la escuela y parece que todos están cantando el himno para adentro, apretando los labios para que ni siquiera se escuche un momento de verdaderamente que hay una conexión con eso que estás haciendo, por lo menos así lo vivo yo. Fíjate qué locura, ¿no? O sea, vemos un proceso en el que se construye ese ciudadano, en el que se le instalan las marchas, la organización, bla, 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 y un proceso inverso que yo no puedo dejar de decirlo. O sea, es un proceso que se da desde 1983 para acá. Es ineludible esto, porque yo fui a la escuela en esos primeros años y había una posición errada, discutible, no la burguesía que está actuando sobre la educación, pero había una posición que hoy solamente queda resignada dentro de un par de meses cuando se inicia el Mundial. Entonces todos se pintan la cara, todos se ponen la camiseta de la selección, todos hacen flamear la bandera, pero el día que va al aula, el día que uno vuelve a la escuela, parece que te da como vergüenza contarle al otro que aprendiste la marcha de Aurora, aprendiste la la marcha San Lorenzo, aprendiste la de Sarmiento y te sabés la letra porque te la repitieron hasta el cansancio. Digo, ahí hay un perder el horizonte y volvemos a ir al algoritmo, ¿no? Y mira, está buenísimo lo que decís porque atraviesa como dos generaciones educativas. Yo soy de la generación que le costaba cantar. Tuve una profesora grande, Teresita, aquellos que Mirá hicieron la vos, escuela. yo también tuve una Teresita de música, parece que era una La conexión. misma, era la misma. No. ¿Tocaba el piano? No, sí, obvio, tocaba el piano, pero no, es imposible. ¿Dónde, qué escuela fuiste? No. ¿Provincia de Buenos Aires? No, provincia de Misiones. Ah. No, pero no importa. Pero Es puede ser la imposible. misma Teresita. No, es imposible, Sí. ya era grande cuando me tenía a mí. No, es que cuando yo la tuve Era muy grande. Bueno. Puede ser que la hayas tenido joven. Pero vamos a dejar esto en suspenso porque del otro lado ya se están enganchando para ir conectando. Hoy hacemos un recorrido de la educación. Hoy nuestro profe Pablo Martorano nos viene a traer esto porque hay un disparador, hay una discusión sobre lo que está pasando en las aulas, en las escuelas. La desorientación es grande y obviamente hay que volver a las fuentes, hay que meterse en la historia, hay que hurgar un poquitito qué es lo que pasó, cómo se construyó ese ciudadano, ese trabajador en un proceso educativo. ¿Y qué es lo que viene pasando ahora? Y no nos tiene que temblar el pulso porque lo que estamos discutiendo no son posicionamientos. O sea, estamos repasando eslabones de una cadena histórica muy reciente que nos trae a donde estamos. Entonces, ¿cuánto de esa desorientación que creamos nosotros mismos como sociedad? O sea, somos responsables de esto, ¿eh? No me eximo la responsabilidad y me voy para otro lado. Ah, otro se encargó. No, todo lo que se encarga otro es porque yo no me encargué. ¿Sí? Así hay que hacerse cargo de todo ese proceso. Así que a la vuelta con Pablo Martorano nos metemos ahí y hurgamos un poquito más en la historia y en la educación. Ahí está, perfecto. Poné el timbre porque este recreo se va de mambo. Al 4094-7100 nuestra amiga Mónica dice, y frente a esos desafíos están la escuela con las manos atadas porque no pueden hacer más que un acta que algún día irán a firmar los padres. No hay amonestaciones, no se reprueba, no hay castigo, desafíos virales y a otra cosa. Qué gran dolor de cabeza, viste que había un montón de datos al 4094-7100. Sergio dice, historia de cómo se formaron las generaciones anteriores, básicamente como fuerza laboral. Mi pregunta, y lo reclamo con el horizonte del que hablás, Hernán, si la mayor masa dineraria se encuentra en los negocios, ¿qué esperamos para formar a las nuevas generaciones, para educarlas en generar negocios e igualar para arriba? ¿Qué sé yo a veces hago lo que puedo desde acá. Si ustedes quieran, un día damos clase. Así en el alta
aurora irradial, dice Así es, nuestro amigo Sergio, y nos desasna. El orgullo por las canciones patrias resurgió a partir de la versión de Charlie, puede ser. Nuestra amiga Andrea dice, hola, es aurora irradial, y para las comunidades extranjeras había óperas en alemán, ruso y algunas en francés. Nuestra profesora Andrea siempre atenta. Recién engancho, el barrio está todo cortado. Qué gran dolor de cabeza. Víctor Marcelo, al 4094-7100, dice, buenos días, gente. Hace mucho que la escuela pública se transformó en un comedor, en un lugar de contención para los chicos. Dar vuelta a esta situación me temo que demandará de mucho tiempo y de mucha gente dispuesta a trabajar duro por una educación de calidad. Bueno, si en 50 años sacaron al 60% de la Argentina del analfabetismo, por ahí hay que emprender proyectos que superen incluso nuestra capacidad de verlos. Y eso habla de algunos de estos burgueses, burócratas que construyeron el país, y de lo paupérrimo de los CEOs de cuarta que tenemos hoy como dirigentes políticos, ¿no? Ellos construían un país en el que probablemente no iban a estar incluidos, pero pensaban tal vez en el bronce, no lo sé. Hoy vemos que en los últimos años la dirigencia política lo único que se preocupa es qué va a decir la tapa del diario el día después. Entonces, cuando vos tenés una dirigencia tan cortoplacista, incapaz de sostener una idea, eludiendo cualquier tipo de discusión y debate, y bueno, tenemos la anomia que hace el gran trabajo con el algoritmo, ¿no? Anomia y algoritmo van de la mano y en 5 minutos te dan vuelta un aula, te vuelven loco, te dejan patas para arriba. Señor profesor Pablo Marterano, le dejo la palabra a usted. Un montón de temas, ¿no? Para que tiraron acá. Bueno, ¿qué pasa con estas escuelas ahora? ¿Cuál es la función del colegio hoy? Uh-huh. Es una de las preguntas para mí claves. Mientras estaba preparando el tema de, bueno, esta escuela que busca nacionalizar a las masas, que busca disciplinar al trabajador mediante ritos patrióticos, y que esos ritos patrióticos tienen un efecto muy fuerte, porque lo tuvo en toda una generación que saben cantar los himnos y se enorgullecen por lo argentino, ¿no? Y hablabas algo diciendo, me gustó algo que dijiste diciendo, bueno, canta el himno cuando es el fútbol. Sí. Y tiene que ver muchísimo esto de nosotros qué empezamos a ver en la cultura, los que nos dedicamos a estudiar la cultura, ¿no? Uh-huh. El alumno y el argentino promedio no le da nada de vergüenza ir con la camiseta argentina al exterior, inclusive la llama como bandera, así que podemos decir que el argentino tiene un sentimiento patriótico bastante marcado. Eso no tengo dudas, ¿no? Sí. Pero eso porque ganamos el Mundial. Sí, pero el argentino, yo creo que le gusta mostrar que es argentino en otro lado. Pero no lleva la bandera, lleva una camiseta de fútbol. Sí. Para mí no bueno, es lo sí, mismo. Sí. No es lo mismo, a eso voy. Es que estoy totalmente de acuerdo a eso. No es lo mismo. Y esta parte de la educación del nacionalismo ahora se la dejaron a otro sector de la burguesía. ¿Cuándo empezamos a reconocer dirigentes de AFA que tengan nombre, apellido y recordemos el nombre? En la medida que se dio este proceso, que es Grondona, y ahora tenemos otro nuevo proceso, ¿no? Sí. ¿No se estará dejando parte de la educación patriótica, y por eso tiene tanto peso la AFA en las decisiones? Pues se habla como una cuestión de Estado y es una cuestión casi empresarial, porque, no sé, ahora no sé cuáles son los sponsors de Argentina, pero pueden ser tranquilamente Santander, YPF, Chevron, el que venga. Bueno, en algún momento, mientras que en el Estado se discutía lo que implicaba Uber o Cabify, eran los sponsors de la selección. No sé si ahora están, qué sé yo, ahora hay sponsor de cualquier cosa, pero bueno, no viene al caso. Quiero decir, absolutamente contradictorio. A ver, está claro que hay un recorrido desde la última dictadura militar, cívico-militar, para que algunos no se sientan tocados, pero no existe una sin la otra, de intentar implantar un sistema económico del que ya hemos hablado, pero de ahí para acá el sistema económico continúa porque no hubo ningún tipo de cambio, o sea, clave. Los que vienen ganando de ahí para acá son los bancos, la bicicleta financiera, el negocio a gran escala, pierde la industria definitivamente, e incluso quienes se llenaron la boca hablando de sustitución de importaciones,
lo que terminaron haciendo es transformando en foráneos a los titulares de esas empresas industriales que a la primera de cambio, cuando vieron la necesidad, incluso algunas se cruzaron a Brasil. Pero quiero decir, nadie defendió otra cosa que la bicicleta financiera y el gran negocio de los bancos. Nadie desde la instauración de la democracia. Con lo cual, aquello implementado en la dictadura con Martínez Dios sigue vivito y coleando. Lo que sí se dio es un proceso que yo creo que es absolutamente, yo lo veo, lo siento muy triste, esto de que queda el patriotismo en la camiseta de fútbol y es imposible sentar las bases de una discusión, o sea, ni siquiera discutir a Roca, ni siquiera discutir a Sáenz Peña, ni siquiera discutir a Quintana, o sea, directamente es, cualquiera que hable de historia está relacionado casi con el fascismo. Quiere la vuelta de los militares, o sea, cantar el himno es casi una muestra de fascismo. Todas esas estupideces están demasiado instaladas en un segmento de la población que creció y se formó en la escuela cantando el himno. Por eso no logro entender aquellos que condujeron la educación de los últimos 25, 30 años, ¿sí?, de los cuales podría dar muestra con nombre y apellido, personas que han pasado de un lado del otro, de los dos lados del mostrador, destruyeron este proceso, destruyeron lamentablemente este proceso. Bien, concuerdo, y te voy a plantear una situación para salirnos de la coyuntura y vayamos a algo transversal, si querés. Estamos de acuerdo que el problema es la cultura. En última instancia, ¿no? Que la cultura se construye a través de la educación. ¿Sí? Hay un texto muy interesante que se llama El malestar de la cultura de Sigmund Freud, que lo escribió para el periodo de Primera Guerra Mundial. Mira don Sigmund. Y trae, bueno, es un texto relativamente largo, capaz tiene unas 90 páginas, pero tiene un capítulo clave que es el capítulo 3. Y en el capítulo 3 habla del malestar de la cultura en específico. Y dice, ¿qué es la cultura? Y la define como, voy a capaz parafrasearlo un poco y mal, es un instrumento que viene a reducir el malestar, ¿no? Y ahí viene la parte curiosa, diciendo cómo viene a reducir el malestar si estamos recontra molestos, ¿no? ¿Dónde está el disfrute? Sí. Acá supuestamente tendremos que estar disfrutando, digamos, hay un displacer fuerte en la cultura argentina. Y bueno, en realidad tenemos que pensarlo distinto. La cultura te prohíbe algo, o sea, a este hijo de italiano se le prohibió ser italiano, sí, y se le permitió ser argentino, para que pueda disfrutar de estar acá. Los beneficios del argentino. O sea, te protege. Te prohíbe y te protege al mismo tiempo, como la ley. Te limita, pero también te cuida. Pasa algo muy particular, y con esto voy a volver al tema de las redes sociales y cómo educa la cultura, que las redes sociales son ciencia, técnica, son técnica pura. O sea, vienen a solucionar un problema que es humano, que es cómo nos podemos comunicar con alguien a miles de kilómetros. Sí, ahora sí. Antes capaz alguien se iba de viaje y lo perdías para siempre porque la única forma de comunicarte era cara a cara. Y eso no pasó hace mucho tiempo. Estamos hablando de antes del tren, básicamente. Tenías que estar cara a cara sí o sí. Y los tiempos eran muy largos. Todo se va cortando. Telégrafo, teléfono. Y ahora tenemos redes sociales, por lo cual, si quiere ahora, lo está escuchando el chino dueño de TikTok y quiere insultar a Frecuencia Cero porque vamos a hablar mal de ellos, podría. Encuentra el número rápidamente. Y ahora, antes era imposible primero que se entere. Porque no existía forma casi que se entere. Y si se enteraba, era muy difícil que comunica. Es más, la comunicación podría haber tardado 1 año y medio y ya se perdió el debate. Es el problema de la velocidad de la comunicación. Porque acá viene el tema de la cultura cuando se convierte en este aspecto que es ciencia. Freud tiene una frase que es para mí muy poética, muy bella. Dice, el tema de la ciencia es que nos convierte en dioses con prótesis. Creemos que podemos solucionamos la naturaleza, venimos a torcerla, pero sin embargo es una extensión nuestra, no es nuestra. Y eso va a generar un nuevo malestar. Porque en esa búsqueda de, la cultura te lo va a venir a solucionar, te va a venir a solucionar el problema de la comunicación, te va a volver a generar un problema.
Las redes sociales vinieron a entretenernos. Nos entretienen. Pero vienen ahora a manifestarnos este nuevo problema. ¿Y qué hacemos con esta nueva cultura de las redes sociales y cómo nos educa? Y esa tendría que ser la política del Estado, porque acá yo veo diciendo las escuelas no tienen herramientas. Bueno, ¿quién arma la escuela? El Estado. Tiene que crear una política, o sea, una nueva tecnología o dispositivo, porque al fin y al cabo la escuela es creada, es un hecho político la escuela. Alguien decidió que sea así, alguien decidió que cobremos así, alguien decidió que se dé ciertos contenidos. Bueno, ¿qué hacemos con este nuevo elemento de la cultura que genera este displacer, este problema? No lo vamos a resolver hoy, pero las puertas están abiertas para generar el debate, que son, por lo menos es la naturaleza que tenemos desde el inicio en esta propuesta, de sumar a un profe de historia que viene de dar clases, que se va a dar clases, porque aparte así es esto, y está en contacto con muchas de las cuestiones que se están discutiendo. Afortunadamente hoy nosotros la traemos acá, tratamos de amplificarla, vamos y venimos en la historia, tratamos de entender por qué algunos de los fallos de nuestra vida cotidiana y cómo hipotéticamente empezar a encauzarlo. Afortunadamente veo que hay como una audiencia interesada en romper esta inercia, y eso me produce gran satisfacción. Obviamente, como la audiencia empieza a hacer un feedback de los que estamos de acá, probablemente habrá que ver cómo ellos del otro lado lo masifican entre su red de contactos, o sea, cómo aprovechamos la tecnología, cómo aprovechamos esto que se ha armado para multiplicar esta idea de hay que revertir esta tendencia y, bueno, obviamente reconstruir algunas de las cosas que creo valen la pena reconstruir. Otras hay que rediscutirlas y obviamente cambia la situación histórica, así que irán para otro lado. Pero, profe, las puertas están abiertas para la próxima clase. ¿Hay timbre? ¿Tenemos el timbre del cierre de la materia? No tenemos timbre. ¿Se fue el timbre? ¿Tenemos timbre? Vamos con el timbre porque cerramos la clase. Cerramos la clase. ¿Sabes lo que digo yo hace cuando termino una clase, no? ¿Qué? Seamos libres, que lo demás no importa nada. Y sabes cómo se abalanzan sobre la puerta. Querido Pablo, buena semana. Nos reencontramos la próxima. Dale. Y nos vemos. Gracias. Muchas gracias.